Mi nombre es Sueli y les voy a hablar sobre las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Soy una viajera del tiempo. He recorrido desde 1914 hasta 1939. La Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, se inició en 1914 hasta 1918. Esta fue originada por diferentes causas, como un nacionalismo extremo, el imperialismo, que generó la rivalidad entre los estados europeos, así como la paz armada y el sistema de alianza, que se dividieron en dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. A pesar de que la Segunda Revolución generó grandes cambios, la mentalidad de la sociedad elitista aún no había cambiado del todo. El atentado al archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, como lo vemos acá en la representación del asesinato, en la revista histórica, publicado en la Doménica de Correas del 5 de julio de 1914, pasamos a las grandes consecuencias, que son las pérdidas humanas, la crisis económica que azota a Europa, la preponderancia económica y militar de Estados Unidos e Inglaterra, la caída de imperios, como por ejemplo Rusia, Austria, Alemania, la consolidación del sufragio femenino. También se firmó el Tratado de Versalles. Los gobiernos aliados y asociados declaran a Alemania y reconoce que Alemania y sus aliados son responsables. Lo que hace el Tratado de Versalles es remarcar la culpabilidad de Alemania. Como dice el historiador Hobsbawm, no es necesario realizar la crónica detallada de la historia del periodo de entreguerras para comprender que el Tratado de Versalles no podía ser la base de una paz estable. Finalmente se crearon la Sociedad de Naciones, cuya finalidad era impedir que se den nuevas guerras. Sin embargo, su inoperancia fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vayamos al año 1929, donde todo parecía funcionar bien, hasta que la Bolsa de Valores de Nueva York colapsó. La economía sostenida por préstamos y especulaciones se vino abajo. Fue el inicio de la Gran Depresión. A esto se sumó la sobreproducción de las empresas y fábricas, que creaban más de lo que la gente podía comprar. El consumo cayó y las empresas cerraron, y millones de personas se quedaron sin empleo. A todo esto, quiero contarles la historia de Fernando, que era un niño de 13 años que fingía tener 18 para poder trabajar en las minas de cobre de Chile. En este caso, Fernando ya había trabajado bastante tiempo y la mina pagaba bien, ¿no? Entonces, tenían para comer. En este caso, su patrón vino un día de esos y les dijo que ya no podían trabajar. ¿Por qué? Porque el cobre no se estaba vendiendo. Entonces, millones quedaron como Fernando. El desempleo se disparó. El comercio mundial se paralizó y en Estados Unidos, mientras los campos daban frutos, la gente se moría de hambre. La Gran Depresión dejó una huella que cambió el siglo XX, una lección dolorosa sobre cómo el colapso de un sistema puede destruir millones de vidas. Arrancamos el DeLorean hacia 1914, cuando estalla la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Deja millones de muertos y un continente en ruinas. En 1919, el Tratado de Versalles culpa a Alemania de la guerra y exige reparaciones abrumadoras. Alemania, humillada y empobrecida, firma una paz precaria. El historiador Erich Hobsbawm señaló que una paz fundada en la venganza no podía ser estable. Los años 20 traen crisis económica que alimentan el resentimiento en Alemania. En 1929, una caricatura la dibuja sangrando por las reparaciones en manos de un médico judío. El crack de Wall Street desata la Gran Depresión Mundial. Fábricas cierran, desempleo masivo. También en Chile, un joven minero cuenta que cuando tu jefe te dice que ya no tienes empleo, realmente lo sientes. Alemania, dependiente de préstamos de Estados Unidos, se hunde. Para 1932, millones de alemanes están sin trabajo. En esa desesperación surgen los fascismos. Adolfo Hitler canaliza la furia por Versalles y la crisis, prometiendo orden y venganza. El historiador Richard Evans señala que la crisis del 29 incentivó soluciones dictatoriales, facilitando el ascenso nazi en 1933. De las cenizas de la guerra nacieron la depresión y el totalitarismo, un efecto dominó histórico que en 1939 desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Esta
es la amarga lección, las humillaciones y crisis del ayer que alimentaron los monstruos de mañana. Debemos recordar la historia para no repetirla. La Primera Guerra Mundial finalizó en 1918 y dejó millones de muertos en Europa, desempleo y pobreza. Con el Tratado de Versalles, a Alemania le impusieron grandes sanciones económicas, de acuerdo al artículo 232. En Italia, a pesar de haber ganado, vivió una crisis de desempleo, huelga, miedo y sentimiento de traición con el acuerdo de paz. La gente sentía que los sistemas democráticos no eran capaces de resolver problemas. Entonces nacieron los movimientos fascistas con Mussolini de Italia en 1922 y Hitler de Alemania en 1933, que aprovecharon la crisis y el miedo al comunismo para presentarse como la solución que prometían orgullo nacionalista y empleo con un discurso sencillo pero efectivo. La patria está en peligro. Nosotros la salvaremos. El fascismo tuvo fatales consecuencias, como la eliminación de sindicatos, la libertad de prensa, entre otros. Se instauró un control de Estado sobre la vida cotidiana. Y en Alemania, caracterizada por el racismo nazi, llevó a una de las mayores tragedias de la humanidad, el Holocausto, que persiguió y cometió abusos hacia los judíos. El fascismo, con sus grandes promesas, además de fracasar, llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial, donde murieron inocentes, muchas ciudades en ruinas y todo un continente destrozado. En el año de 1918, cuando la Primera Guerra Mundial terminó con la gloria y el esplendor de Alemania, en su lugar quedó destrucción y miseria. El Tratado de Versalles, que se firmó en 1919, obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad absoluta de la guerra, a entregar territorio y a pagar deudas millonarias como reparación. Poco a poco, Alemania se hundía en una crisis política y económica sin precedentes. Al borde de este colapso político y económico, se instauró en Alemania un nuevo régimen, ¿no? Conocido como la República de Weimar. Bueno, en sí se trataba de un sistema democrático que perduró hasta el año 1933. Sin embargo, esta república no pudo contener el desempleo ni la pobreza. La pérdida de confianza en el nuevo gobierno, el resentimiento de los ciudadanos y la gran crisis económica llevó a más de 6 millones de alemanes al desempleo, hundiendo al país en una grave recesión, tanto política como social. Así surgieron diversos movimientos políticos de extrema derecha, entre ellos el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, conocido como el Partido Nazi. La sociedad pasó por alto los discursos de odio y los manifiestos sobre la teoría racial hitleriana. 9 años antes de la toma de poder, Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha. En él plasma su ideología racista y divide a la humanidad en seres superiores que debían dominar el mundo e inferiores que debían desaparecer. A pesar de su pensamiento racista era conocido, los alemanes lo admitieron como un líder. Adolf Hitler, quien en pocos años se convirtió al nazismo en una de las primeras fuerzas políticas, transformó al Partido Obrero Alemán en una instancia de extrema derecha. Para 1932 el partido nazi tenía 800.000 miembros y era el de mayor presencia en el Parlamento. Las dificultades económicas fueron el factor crucial en la unificación ideológica. Tras las elecciones de 1932, el número de desempleados se redujo drásticamente. Por ello, los nazis ganaron 230 asientos en el Congreso. Las alianzas obreras, burguesas y sindicalistas que Hitler había forjado antes de las elecciones facilitarían la formación del régimen totalitario, por lo que el entonces presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, otorgó a Hitler el cargo de canciller, mismo que ocupó de enero de 1933 hasta su muerte en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial.